teóricas los días lunes y clases prácticas los días martes y miércoles. La práctica son los martes en grupos con sus respectivos docentes y los exámenes de la práctica de la semana son inmediatamente al día siguiente, ¿no? Los días miércoles. También tiene dentro de las tareas y de las actividades que consta la asignatura de anestesiología es presentación de informes y resolución de post-test después de la clase teórica que va a ser colgado en el aula virtual. Y el examen final, que es generalmente al final del mes, ¿no? Sobre todos los temas que han sido tocados tanto en la práctica como en la teoría. Bien, el día de hoy tenemos dos clases, como decía, anestesia, una introducción a la anestesia, así hablar en general de todo lo que es anestesiología. Y la segunda clase que va a constar de la descripción de la anestesia inhalatoria, que se refiere solo a gases. Vamos a hablar entonces, iniciando con la definición de anestesia, ¿no? ¿Qué es anestesia? Bueno, hay diferentes maneras de definir anestesia, como generalmente la ausencia del dolor, la falta de sensibilidad, o los métodos y técnicas que se aplican para evitar que el paciente sienta dolor durante la cirugía, o la monitorización de funciones vitales, ¿no? También dentro de las funciones que realiza el anestesiólogo. Pero la definición más aceptada actualmente de anestesia es como el procedimiento en el cual se va a brindar hipnosis, analgesia, relajación muscular e inhibición de respuesta al estrés quirúrgico de forma reversible. Eso quiere decir que el paciente entra con conciencia, con movimientos, con sensibilidad y con funciones vitales estables, e igualmente debe salir de la sala de operaciones. Bien, estos procedimientos, estos métodos anestesiológicos, pues se remontan a las épocas del preincanato, 400, 700 antes de Cristo, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la cultura pre-inca Paracas, que trepanaba cráneos con la ayuda de una hierba conocida con el nombre de coca y que tenía propiedades analgésicas para que el paciente no sintiera dolor. Eso hablando de la historia peruana, ¿no? Desde el preincanato. Pero hablando a nivel mundial, se tiene conocimiento de que el 16 de octubre de 1846, William Morton, un odontólogo, usa por primera vez un anestésico conocido con el nombre de éter, ¿no? En el paciente Gilbert Abbott, que iba a ser operado por el cirujano Warren en el hospital Massachusetts en Estados Unidos, y Gilbert Abbott no se quejó durante toda la cirugía, ¿no? Warren operó tranquilo y ligó una malformación venosa en el cuello de Gilbert Abbott. Desde ese día se considera el primer acto demostrativo de un acto anestesiológico ante toda la sociedad médica a nivel mundial, ¿no? Entonces ese día se considera como el día de la anestesiología. En la definición de anestesia incluye la inhibición de la respuesta al estrés quirúrgico. Este es un paso muy importante, es un paso o una condición, un factor de la anestesia que la define enteramente, la inhibición del organismo ante el estrés quirúrgico. Inhibir esa respuesta ante el estrés quirúrgico es fundamentalmente acción del anestesiólogo mediante sus fármacos que vamos a conocer durante todas estas clases, ¿no? Que vamos a llevar a cabo. Entonces, ustedes saben que cuando hay dolor, cuando hay una injuria, se liberan no solamente catecolaminas en el organismo, sino también sustancias inflamatorias conocidas con el nombre
de bradicininas, prostaglandinas, otras sustancias vasoactivas como histamina, sustancia P, que se van a liberar no solamente en la zona donde se produce la injuria, sino también toda esa información va a ser transmitida a través de las terminaciones nerviosas hacia los centros nerviosos principales, ¿no? O sea, a través del haz espinotalámico, hacia la médula espinal, hasta llegar a las zonas del sistema límbico, el tálamo, el hipotálamo y hasta la corteza. En la corteza se va a tomar conciencia del dolor y se va a ubicar el dolor, pero a nivel del sistema límbico y del hipotálamo, vamos a ver que se va a generar la respuesta emocional ante el dolor, ¿no? Y todas las respuestas frente a sentir dolor, no solamente de liberación de catecolaminas, de estrés, sino también de miedo, de huida, reflejos de miedo, de huida, etcétera, ¿no? Entonces, el anestesiólogo lo que tiene que hacer es bloquear toda esta liberación de grandes sustancias mencionadas ya, con la ayuda de los fármacos anestésicos que vamos a ir conociendo poco a poco. Obviamente esta respuesta al estrés es dañina para el organismo, por eso es que hay que inhibirla. Esto va a terminar en un hipercatabolismo si es que no bloqueamos bien la respuesta al estrés quirúrgico, va a haber un hipercatabolismo, un aumento de la demanda de oxígeno del organismo y una disfunción orgánica total. Por lo tanto, es fundamental inhibir esta respuesta al estrés. Ustedes dirán y se preguntarán cómo es que estos fármacos es que actúan a nivel del organismo. Hay diferentes teorías. Una es la teoría biofísica, que postula que los fármacos actúan alterando la morfología de la membrana celular, generalmente distendiéndola y por lo tanto bloqueando los receptores de canal de sodio para inhibir la despolarización de la membrana celular, ¿no? Esa es una teoría y la más aceptada es la teoría bioquímica que postula que existen receptores en las terminaciones nerviosas para cada fármaco, ¿no? En esos receptores hay puntos blancos de acción de los anestésicos, no solamente volátiles, sino también intravenosos, y que van a actuar en determinados puntos para producir su efecto de bloquear la aferencia excitatoria e inhibitoria, ¿no? Entonces acá tienen que ver las sustancias neurotransmisoras y el glutamato, el aspartato, el ácido gamma aminobutírico, ¿no? En los receptores NMDA. Hay diferencias, obviamente, entre estas dos teorías que debemos considerar y ustedes van a leer, ¿no? Para no perder más tiempo. Vamos a ver entonces que los anestésicos van a actuar no solamente alterando la función de la membrana neuronal, sino también impidiendo la transmisión neuronal de la señal, ¿no? Para disminuir la actividad cerebral, ¿no? Y hacer que el paciente entre en un estado de sueño y de hipnosis, ¿no? ¿Cómo vamos a monitorizar esto? Actualmente hay diferentes monitores para vigilar constantemente el grado de hipnosis del paciente, ¿no? Perdón, a ver acá. El grado de hipnosis del paciente, como es el monitoreo biespectral, ¿no? Donde el anestesiólogo tiene que tener ese monitor en todas las salas de operaciones para saber en qué plano anestésico se encuentra el paciente, ¿no? Pero obviamente hay antecesores a ese monitor biespectral y para saber en qué estadios de la anestesia general se encuentra el paciente, los primeros anestesiólogos. Recuerden que la anestesia se inició en el año 1846, pero previamente hubieron muchos intentos de anestesia. En esa época no habían monitores,
cómo sabían en qué plano se encontraba el paciente. Entonces, utilizaban, el anestesiólogo Guedel diseñó este cuadro de signos de la profundidad de la anestesia en esas épocas, ¿no? En la que tomaba en cuenta los siguientes parámetros: la respiración del paciente, los movimientos oculares, los reflejos de vómito, si existían, si no existían, el tamaño de la pupila, ¿no? Si existía el reflejo palpebral, el reflejo conjuntival, y vigilaba todos estos reflejos corneal, reflejo fotomotor, etcétera. E iba viendo que en los primeros estadios el paciente pues empezaba con una respiración aumentada, polipneica, luego se hacía más profunda y poco a poco iba desapareciendo hasta llegar a la apnea, ¿no? Así como los movimientos oculares también se iniciaban rápidamente y luego se iban disminuyendo estos movimientos de los globos oculares, ¿no? El reflejo del vómito, más bien hasta el tercer estadio de la anestesia, se incrementaba y luego desaparecía, igualmente los demás reflejos. Y el tamaño pupilar, pues al principio era isocórica, luego midriática, y luego se hacía puntiforme, y luego isocórica, hasta llegar a mantener fijos los globos oculares y la pupila isocórica, ¿no? Y muchas veces puntiforme también por el efecto de fármacos que actualmente tenemos que hacen que la pupila se torne cada vez más puntiforme, ¿no? Me estoy refiriendo a los opiáceos o opioides, ¿no? Entonces, todos estos efectos tienen una traducción en el cerebro, ¿no? Cuando se inicia la anestesia, todavía no hay una parálisis total, ¿no? Sobre el paciente, entra en inconsciencia y obviamente se van tomando el estadio 2, ya el paciente va entrando en inconsciencia, ¿no? Y se van tomando poco a poco los centros principales del sistema nervioso central, hasta llegar al tercer estadio, que el tercer estadio contiene 4 subestadios, y se considera que el plano ideal para que el cirujano inicie la cirugía es el 3/2 o el 3/3 para cirugías mayores, ¿no? Para cirugías menores, el 3/2. Pero si nosotros hablamos del estadio 3, miren, estamos acá en una parálisis completa tanto de la corteza como de los centros basales, refiriéndome al hipotálamo, al tálamo y al sistema límbico, ¿no? Sin llegar pues a una parálisis 4, que ya está lindando con la parálisis de los centros cardíacos y que se encuentran en el bulbo raquídeo, ¿no? Ya ahí estaríamos lindando con la muerte, ¿no? Entonces, plano quirúrgico se considera entre 3/2, 3/3. Actualmente, hablando ya del BIS, ¿no? Del monitoreo biespectral, de la hipnosis, del grado de inconsciencia del paciente, ahí ya no se toman en cuenta tanto los reflejos pupilares ni la frecuencia respiratoria como lo hacía Guedel antiguamente, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente existen muchos fármacos que pueden obviar todo esto, ¿no? O sea, estos estadios 1, 2 y 3/1 pasan rápido, tan rápido, porque hay fármacos que actúan rápidamente, periodo de latencia de segundos, ¿no? Y casi no se ven estos estadios ya actualmente. Entonces, ¿cómo es que se traduce esto en el BIS? Se traduce en números, ¿no? Generalmente el paciente que está despierto en estadio 1, está despierto completamente, está con 100 de BIS, ¿no? Luego cuando va entrando en el estadio 2, esos 100 van bajando a 80, 70, hasta que llegan al estadio 3, que es el quirúrgico, y que en BIS se traduce en 60 puntos, ¿no? Cuando el paciente está entre 40 y 60 puntos de BIS, se dice que está en el estadio
quirúrgico, en el plano quirúrgico, equivale al plano 3, 3 sub 2, 3 sub 3, ¿no? Todo esto es usado antiguamente, ¿no? Actualmente ya no, como les vuelvo a repetir, no está tanto en uso, porque los fármacos han sido creados actualmente para que estos estadios no se sientan en el paciente y pasan rápidamente, ¿no? Estos estadios recibieron una denominación. El primero, la analgesia, se inicia, eso sí, se va usando, ¿no? Siempre la anestesia se inicia con la administración de los analgésicos potentes, que son los opioides, generalmente actualmente, y luego el paciente después agarra un plano analgésico y entra en un periodo de excitación, ¿no? Para luego ir entrando en inconsciencia total, ¿no? En parálisis respiratoria y parálisis muscular también, para administrar relajación muscular al final, ¿no? Entonces, el estadio 1 es conocido con la denominación de analgésico, el estadio 2 con un periodo de excitación donde el paciente ya va a perder la conciencia, ¿no? Pero hay todos estos síntomas en el paciente que pasan rápidamente y casi no se ve, hasta el periodo 3 de tolerancia, donde hay ya relajación muscular, se realiza la intubación orotraqueal y el cirujano ya puede realizar la cirugía, ya sea profunda o solamente superficial, ¿no? Lo que haya programado el cirujano. Entonces, para hablar de anestesia general, tenemos que hablar del factor hipnótico, que es sueño, de analgesia, de amnesia, de relajación muscular y de la respuesta inhibitoria frente al estrés quirúrgico. Vamos a empezar por la hipnosis. La hipnosis, pues, es el bloqueo, ¿no?, de la conciencia. Por lo tanto, van a haber anestésicos hipnóticos que van a producir inconsciencia y anestésicos que van a producir sedación en el paciente, que es un grado más leve de hipnosis, ¿no? No podríamos llamarle hipnosis precisamente, sino más bien un grado de sueño superficial, ¿no? Una sedación. La hipnosis implica pérdida de conciencia. El término sedación no implica pérdida de conciencia. Entonces, los hipnóticos sí van a actuar a nivel de la corteza, ¿no?, inhibiendo los estímulos del despertar, sobre todo a nivel de la formación reticular, ¿no?, que es donde se generan los estímulos para despertar, ¿no? Entonces, ellos inhiben a ese nivel y actúan también a nivel de la corteza para dar hipnosis o inconsciencia. El grado de sedación es diferente que el término hipnosis, como les estaba diciendo. Sedación no implica inconsciencia. Hipnosis sí, pérdida de conciencia total. Entonces, esto ya lo hemos visto. Hay diferencias entre un sueño normal y un sueño anestésico, ¿no? En un sueño anestésico, por efecto del fármaco, por más que te estimulen, ¿no?, estimulación verbal, motora, no van a haber respuesta, no vas a encontrar respuesta por parte del paciente, porque hay una inconsciencia total, ¿no? El tono muscular se encuentra anulado, los reflejos de defensa, de deglución, de defensa de la vía aérea, se encuentran también anulados durante el estado anestésico, ¿no? El paciente no va a despertar, no debe despertar frente a un estímulo externo. En un sueño normal sí, ¿no es cierto? Y en un sueño normal hay actividad del ritmo alfa. En un sueño anestésico, generalmente el ritmo está de bajo voltaje, ¿no? Hay supresión de descargas, sobre todo a nivel cortical, ¿no? ¿Hay riesgo de aspiración? Sí.
En el sueño anestésico hay riesgo de aspiración porque hay inhibición de los reflejos de la defensa de vía aérea, no en el sueño normal, ¿no? Entonces, ¿se puede asfixiar un paciente que se encuentra anestesiado? Sí, sí, corre ese peligro de asfixiarse porque están inhibidos los reflejos de defensa de la vía aérea, que son la deglución, la tos, el estornudo, etcétera, ¿no? Es diferente entonces a un sueño normal. La analgesia. ¿Cómo es que se produce la analgesia? En el tálamo nosotros identificamos el dolor, ¿ya? En el sistema límbico nosotros tenemos la afectación del dolor o la respuesta emocional al dolor. Y en la corteza nosotros vamos a percibir y localizar el dolor, ¿no? Igualmente, a nivel de los núcleos motores del tronco encefálico vamos a tener los reflejos, ¿no? Los reflejos de huida, de miedo frente al dolor. Por lo tanto, estas vías aferentes del dolor nosotros tenemos que tenerlas presentes para saber que los analgésicos que vamos a usar en anestesia van a actuar a esos diferentes niveles, ¿no? A nivel de determinados receptores, porque la teoría bioquímica nos postula, que es la más aceptada, nos postula que estos fármacos que vamos a usar tanto para pérdida de conciencia, o sea, hipnosis, y para producir analgesia, van a actuar en puntos específicos del sistema nervioso central, a nivel de receptores, ¿no? Entonces, estos analgésicos que usamos en anestesia, que me estoy refiriendo a los opioides, van a actuar a estos diferentes puntos. Pero también no solamente van a actuar a nivel del sistema límbico, los opioides del hipotálamo, del tálamo y de la formación reticular, sino sobre todo a nivel de las células del asta posterior de la médula, ¿no? Que es donde se encuentran los receptores para opioides, ¿no? Para opioides. Entonces, eso vamos a ver más adelante. Pero también podemos dar analgesia no solamente con los opioides, sino también mediante unos anestésicos conocidos que el día de mañana creo que tenemos esa clase, perdón, el próximo lunes, de anestésicos locales, ¿no? Los anestésicos locales que son usados en anestesia regional van a actuar a nivel de los espacios epidural, peridural y espinal o raquídeo. En cuanto a relajación muscular, vamos a ver que los relajantes musculares van a actuar a nivel de la terminación mioneural fundamentalmente, ¿no? Van a haber anestésicos inhalatorios, como vamos a ver en la siguiente clase, que van a dar cierto grado de relajación muscular al paciente y que van a actuar a nivel de los ganglios basales, de la cápsula interna y algunos a nivel de la corteza motora, pero no dan un grado de relajación muscular ideal tanto como lo da un fármaco propio relajante muscular específico que va a actuar a nivel de la terminación mioneural, ¿no? Terminación a nivel de la placa mioneural, ¿no? Van a haber otros anestésicos que van a dar cierto grado de relajación a nivel de las células del asta anterior de la médula, pero tampoco no es un grado adecuado de relajación muscular como el propio relajante muscular, que vamos a ver, creo que en la tercera clase, el método de acción o cómo es que actúan estos relajantes musculares específicos a nivel de la placa mioneural. Bueno, esto no me voy a demorar más porque lo vamos a ver en la siguiente clase, los anestésicos inhalatorios, ¿no? Todos estos anestésicos van a traspasar la barrera hematoencefálica, obviamente. Entonces, vamos a referirnos ahora sobre la clasificación de la anestesia. La anestesia puede ser general o puede ser regional, también llamada locorregional, ¿no?
Entonces el anestesiólogo, después de conocer su paciente, va a definir si le va a dar anestesia general o anestesia regional. Dentro de las generales, él tiene para darle gases o anestesia inhalatoria, o tiene para dar anestesia general mediante fármacos solo intravenosos. La combinación de los dos, si el anestesiólogo elige mezclar gases con intravenosos, entonces se llamará el nombre de la anestesia balanceada. Si ha decidido por una anestesia regional, por ejemplo una cesárea, ¿no? Tiene para dar anestesia neuroaxial. Dentro de la neuroaxial tiene la epidural y tiene la raquidia o subaracnoidea, también conocida con el nombre de subaracnoidea. La epidural también se conoce con el nombre de anestesia peridural o extradural, ¿no? O bloqueos de los nervios o de los plexos, ¿no? Para cirugías traumatológicas, generalmente de miembros inferiores o de miembros superiores, ¿no? Entonces, anestesia regional tenemos la neuroaxial y la periférica. Hay una modalidad muy en boga actualmente, conocida con el nombre de anestesia combinada, que hace combinar la anestesia general con la anestesia regional. Si queremos dormir al paciente en un total, le administramos anestesia general, pero también podemos punzar el espacio epidural para dejar un catéter en el espacio epidural y administrar a través de ese catéter anestésicos locales que van a potenciar el efecto del anestésico general, disminuyendo la dosis de anestesia general escogido, ¿no? Y el segundo objetivo de dejar un catéter a través de una anestesia regional es administrar dosis después de que el paciente haya salido del quirófano, dosis a través de ese catéter de analgesia posoperatoria y así cubrir el dolor en el posoperatorio inmediato, ¿no? Entonces, actualmente la anestesia combinada es el tipo de anestesia más usada junto con la anestesia intravenosa, que es la que vamos a conocer en las próximas clases, ¿no? Actualmente la tendencia actual es no a dar un solo fármaco, sino a combinar el efecto de varios fármacos para disminuir dosis de cada uno de ellos. Esto es en cuanto a clasificación de anestesia. En cuanto a fases de la anestesia, hay una primera fase que es la inducción de la anestesia, donde se realiza el monitoreo básico estándar del paciente, de las funciones vitales del paciente, para luego pasar a una etapa de mantenimiento de la anestesia, durante el cual ya el cirujano se alista para empezar la operación, ¿no? Y se mantiene la anestesia elegida durante todo el tiempo que dure la cirugía. Durante toda esta fase de mantenimiento de la anestesia general, el anestesiólogo se encuentra valorando integralmente al paciente desde el punto de vista de sus parámetros vitales, ¿no? O sea, se dedica a ver cómo está el BIS, en qué plano anestésico está, cómo está el aparato cardiovascular, tiene buena presión, tiene frecuencia cardíaca rítmica, cómo está el sistema respiratorio, si está saturando adecuadamente, está oxigenando adecuadamente el paciente. Tiene que ver la temperatura del paciente, ¿no? No debe estar ni en hipotermia ni en hipertermia, y para eso tiene monitores que le van a ir proporcionando la información adecuada y de la cual el anestesiólogo tiene que sacar una conclusión en base a todo ese monitoreo o vigilancia constante que realiza desde que se inicia la inducción, ¿no?, de la anestesia. Luego de inducir la inconsciencia, uno procede a la intubación orotraqueal para anestesia general y luego a la fase de mantenimiento, durante el cual el cirujano va a realizar la operación. Puede ser de hora y media, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la magnitud de la cirugía.
Cuando el cirujano termina la cirugía, el anestesiólogo 15 minutos antes va a planear o planificar la salida del paciente del acto anestésico, ¿no? Entonces, él calcula el tiempo, el anestesiólogo, para ir despertando al paciente y hacer que el paciente retorne con su conciencia, con sus funciones vitales estables desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio y de temperatura. Y para llevarlo a la sala de recuperación tal y como entró. Bueno, esto ya hemos visto, cada fármaco tiene su receptor a nivel celular, tanto para hipnóticos como para sedantes, ¿no? Las benzodiazepinas, por ejemplo, actúan a nivel del canal del receptor GABA o del ácido GABA-aminobutírico, ¿no? Es estimulando sus funciones inhibitorias de este receptor, ¿no? Entonces las benzodiazepinas lo que van a hacer es, sobre todo son sedantes, anticonvulsivantes, ¿no? Y a grandes dosis o dosis dependiente, ¿no? Van a producir sueño y pueden llevar a producir a disminuir el tono musculoesquelético y por lo tanto podrían producir obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Llevando a una alteración del patrón respiratorio del paciente. También dependiendo de la edad, hay que saber calcular dosis. No es lo mismo la dosis para un paciente de 20 años que para un paciente de 70, 80 años, en el cual hay que disminuir la dosis a más del 50% para evitar precisamente esta obstrucción de vías respiratorias y probable apnea que produzcan las benzodiazepinas, ¿no? Dentro de las benzodiazepinas más usadas actualmente está el midazolam, porque es la benzodiazepina de acción corta vida media de eliminación, máximo 3-4 horas. En cambio, un diazepam está durando 10 horas en eliminarse totalmente del organismo. Uno de los efectos de las benzodiazepinas es la vasodilatación que produce, y como consecuencia de eso va a haber hipotensión arterial, no solamente entonces va a producir depresión de vías respiratorias, dosis dependiente, ¿no? Y relajación muscular. Las benzodiazepinas tienen un antagonista, que es el flumazenil, ¿no? Eso está indicado cuando hay exceso, sobredosis o intoxicación por benzodiazepinas. Hay una droga intravenosa muy característica, que es la ketamina, ¿no? La mayoría de los fármacos anestésicos son depresores cardiovasculares y respiratorios. El único fármaco que va a tener efectos estimulantes a nivel cardiovascular y respiratorio es la ketamina, ¿no? Es un antagonista del receptor NMDA y que va a actuar produciendo amnesia, sedación, analgesia somática sobre todo, y a dosis muy altas puede producir broncodilatación, ¿no? Existen drogas que han sido derivadas de la ketamina, como es la S-ketamina, en la cual con la cual se disminuye la dosis a la mitad, tiene un despertar más rápido y menor estimulación psíquica y vegetativa. Lo que hace ketamina, como vuelvo a repetir, es estimular el sistema cardiovascular, por lo tanto va a producir hipertensión, taquicardia, ¿no? Polipnia, el paciente va a estar como despierto, con los ojos abiertos, ¿no? Va a deglutir, va a haber presencia de reflejos de defensa de la vía aérea, a diferencia de los demás fármacos, ¿no? Que lo que hacen es abolir los reflejos de la vía aérea y llevar al apnea al paciente. No, ketamina, al contrario, mantiene los reflejos de la vía aérea y mantiene la respiración en el paciente, pero es dosis dependiente. A mayores dosis puede causar apnea también, ¿no? Y luego los opioides, que vamos a conocerlos también, y los que más usamos,
en sala de operaciones son la morfina y los derivados sintéticos de la morfina, que son el fentanil, el sufentanil, el alfentanil y el remifentanil, ¿no? Actualmente en Perú solo hay fentanil y remifentanil, y la madre de ellos, que es el alcaloide natural del opio, que es la morfina, ¿no? Entonces tenemos morfina para uso intravenoso y epidural, y también tenemos derivados sintéticos de la morfina, que son el fentanil y el remifentanil, nombre comercial Ultiva. Ojo, todas estas drogas que yo estoy mencionando acá son solo para uso dentro del quirófano, de sala de operaciones, porque todas estas drogas, vuelvo a repetir, producen depresión cardiovascular, respiratoria, y la persona que lo administra tiene que estar preparada, capacitada y tener todos los instrumentos a la mano como para sacar al paciente de la depresión cardiovascular y de la depresión respiratoria. También en Perú hay derivados de la tebaína, como es la buprenorfina, que existen parches, ¿no? Sobre todo para la terapia del dolor de pacientes con cáncer, ¿no? También tenemos tramadol, derivados de codeína, tenemos codeína también por vía intravenosa, ¿no? Bien, todos estos opioides van a actuar a nivel de los receptores mu, kappa y delta de la médula espinal, que se encuentran en la médula espinal, ¿no? Entonces, hay receptores opioides de estos de tipo mu, kappa y delta también en corteza, pero en menor cantidad en el sistema límbico, sí hay, en el tronco encefálico también, pero sobre todo a nivel de la médula espinal, ¿no? Y sobre todo sus efectos van a ser exclusivamente del receptor mu, que como vamos a ver más adelante, van a producir analgesia, efecto antitusivo, depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, rigidez del tórax, o sea que no va a haber distensibilidad del tórax, puede haber retención urinaria, causan miosis, ¿no? Y puede causar euforia y dependencia, ¿no? Los efectos a nivel kappa, delta y sigma los tienen acá descritos, ustedes lo van a leer, pero fundamentalmente el efecto del opioide es a nivel del receptor específico mu. Acá tienen fentanilo, sufentanilo, alfentanilo. Sufentanilo es el de efecto de mayor duración, ¿ya? Fentanilo, después de sufentanilo, es el que más dura. Y los cortos son al y remifentanilo, sobre todo de duración muy corta, el remifentanilo, que sí lo tenemos en Perú, ¿no? Remifentanilo es un analgésico potente, muy potente, ¿no? Dicen que fentanilo es 100 veces más potente que morfina y remifentanilo 50 veces más que fentanilo, ¿no? Remifentanilo es actualmente muy usado en unión con un hipnótico llamado Propofol, y en ese caso la unión de los dos se conoce con el nombre de anestesia intravenosa total, ¿no? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Los anestésicos opioides nos dan bastante analgesia, sobre todo se usan combinados con el anestésico local en anestesia epidural o anestesia raquídea para potenciar la analgesia de los anestésicos locales, ¿no? Se usan para la intubación orotraqueal, porque la intubación orotraqueal es un acto que implica gran liberación de catecolaminas, y los opioides lo que hacen es disminuir el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, ¿no? Combinados también con los gases, van a mejorar el efecto anestésico de los gases porque le va a brindar gran analgesia al paciente, ¿no? Entonces, fentanilo y sufentanilo son los de mayor duración, efectos postoperatorios prolongados. Remifentanilo tiene muy buen manejo intraoperatorio de acción corta, breve,
pero hay que saber manejarlo porque apenas usted lo corta, a los 5 minutos ya el paciente está sintiendo dolor. Entonces, antes de cortarlo, el anestesiólogo analgésico, que puede ser fentanilo, para prolongar el efecto de la anestesia, de la analgesia. El antagonista de los opioides se conoce con el nombre de naloxona, ¿no? Ahí tienen las dosis. Y luego los relajantes musculares, que no mucho acá, porque esto lo vamos a ver en la clase de relajantes musculares. Entonces, el médico anestesiólogo no solamente administra anestesia, sino también antes de administrar esa anestesia tiene que evaluar al paciente 24 o 48 horas antes de la cirugía. Para eso va a tomar conocimiento de la historia clínica y de los exámenes de laboratorio y del diagnóstico hecho por el cirujano general en cuanto a la patología de fondo del paciente, ¿no? Entonces se va a dar una idea no solamente de los antecedentes del paciente, ya sean quirúrgicos o patológicos del paciente, es hipertenso, es asmático, es alérgico, es diabético, es cardiópata, etcétera, ¿no? O tiene enfermedades, trae historia de enfermedades respiratorias. Eso es muy importante, como ustedes verán, para el anestesiólogo, porque va a usar fármacos que van a deprimir el sistema cardiovascular y respiratorio. Por lo tanto, tiene que tomar conocimiento de cómo está funcionando ese corazón y los pulmones para saber a qué atenerse con la anestesia, ¿no? Con el acto quirúrgico y anestésico. Prácticamente el anestesiólogo, desde que inicia la cirugía, se responsabiliza de la vida del paciente y de las funciones vitales del paciente, ¿no? Entonces, para esto, él tiene que conocer 48 a 24 horas antes de la cirugía a su paciente. Como vuelvo a repetir, toma conocimiento de los antecedentes, de la historia clínica, ¿no? Si trae antecedentes del sistema nervioso central, de las glándulas endocrinas, sobre todo la tiroides, ¿no? De cómo está funcionando el hígado, el riñón en ese paciente. No es lo mismo un paciente nefrópata que un paciente que no tiene ninguna patología nefrológica. Recuerden que la mayoría, aunque últimamente hay fármacos que han sido diseñados para obviar riñón e hígado, para su metabolismo y excreción, ¿no? Pero no todos todavía están al 100% obviando riñón e hígado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cómo es que está funcionando el hígado y el riñón para saber manejar o elegir los fármacos que vamos a usar en determinado paciente. Yo a los residentes de anestesia siempre les digo, ¿no? Cada paciente es diferente. Por lo tanto, las anestesias también tienen que ser diferentes. No puedes usar la misma anestesia para el paciente 2 que para el paciente 1, menos para el paciente 3, porque obviamente o es de peso y de talla menor o de peso y talla mayor y traen antecedentes, algunos, muy importantes en estos sistemas en los que van a actuar nuestros fármacos anestésicos. Entonces, hay que saber en qué paciente estoy usando determinado fármaco, ¿no? Igualmente saber qué tipo de paciente es, un paciente de emergencia, de urgencia o un paciente programado que trae patología anémica, aguda o crónica, ¿no? Que trae un desequilibrio metabólico, hidroelectrolítico. Entonces, para nosotros es importante eso porque vamos a manejar en el intraoperatorio tanto el metabolismo como el estado ácido-base del paciente. Hay pacientes cardiópatas. Ojo, el aparato cardiovascular para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces, recuerden que la gran mayoría de los fármacos anestésicos son depresores cardiovasculares, por lo tanto,
tenemos que saber usarlos en el paciente cardiópata, igualmente en el paciente que tiene patología respiratoria, porque el paciente lo vamos a llevar a un estado de apnea total. Vamos a intubar la vía aérea y vamos a conectar ese tubo a un ventilador mecánico durante el tiempo que dure la cirugía. Y tenemos que saber la presión en las vías aéreas, el volumen corriente, el volumen minuto que debe tener ese paciente, no dejarlo con zonas atelectásicas, ni provocar neumotórax iatrogénico en el paciente, ¿no? Hay pacientes que tienen patología netamente respiratoria y que van a ser operados del pulmón, ¿no? Y que tenemos que manejar otro tipo de tubos endotraqueales mucho más complejos para ventilar un solo pulmón, ¿no? Y dar el volumen corriente y el volumen tidal para ese pulmón, ¿no? Mientras van operando el otro. Entonces es importante para nosotros hacer un quirúrgico del funcionamiento no solamente cardiovascular, sino también pulmonar, ¿no? Hay que saber si hay antecedentes de tos, de obesidad mórbida. Recuerden que los pacientes obesos es más difícil manejar, ¿no? Saber si está recibiendo otro tipo de medicación. Hay muchos antibióticos que potencian la acción de los relajantes musculares, por ejemplo, ¿no? Pacientes que entran en hipovolemia aguda, ¿no? Traumatismos de vísceras, etcétera. Entonces tenemos que entrar con menos dosis de anestesia y tener nuestra reserva de banco de sangre, obviamente, ¿no? Para manejar la volemia del paciente. Entonces, con esa finalidad, la Asociación Americana del Corazón ha creado un índice de riesgo anestesiológico, ¿no? Conocido con el nombre de riesgo ASA para el anestesiólogo, así como los cardiólogos tienen su Goldman, su riesgo de Goldman. Nosotros, los anestesiólogos, tenemos el riesgo anestesiológico que va a ir dándonos o relacionando el grupo 1, 2, 3, 4 y 5 con el grado de mortalidad periquirúrgica hasta el 7º día postquirúrgico, ¿no? Y como van viendo ustedes, el paciente sano tiene una mortalidad de 0.1%, ¿no? El paciente que tiene una enfermedad leve, que no le va a comprometer la vida, ¿no? Tiene un porcentaje mayor de mortalidad, y así la mortalidad va a ir subiendo conforme el paciente es clasificado dentro del ASA 3, el ASA 4 y el ASA 5, ¿no? Y los ejemplos que acá ponen sobre las patologías que pueden determinar cada riesgo anestesiológico, ¿no? Eso para que ustedes lo lean y lo estudien bien y se den cuenta. Al final de la revisión de toda historia clínica, el anestesiólogo pone su grupo de riesgo ASA, ¿no? Este es un ASA 4, por ejemplo. Entonces ya ahí me está diciendo que es una enfermedad general con riesgo de vida, ¿no? Entonces tengo que alistarme con todo lo que debo de tener en sala de operaciones para atender las necesidades del paciente y disminuir esta morbimortalidad intra y posoperatoria. Es bueno que ustedes tengan presente la diferencia entre estos términos, urgencia y emergencia, ¿no? Al final ustedes van a manejar la emergencia como internos y tienen que saber qué diferencia hay entre una urgencia y una emergencia. Obviamente la urgencia te va a dar todavía tiempo, ¿no? Para que tú hagas más exámenes en el paciente y llegues a un diagnóstico que pueda permitirte hacer más cosas por el paciente, ¿no? Pero tienes horas en las urgencias. En la emergencia tienes minutos, ¿no? Ya es cosa de vida o muerte y tienes que decidir ya. Las programadas sí te van a dar días para pedir algunas otras cosas más en el paciente, algunos otros estudios más para poder manejar mejor el paciente en sala de operaciones, ¿no?
Entonces, esto es importante en cuanto a tiempo. No es lo mismo un paciente que entra de emergencia que una urgencia y que un programado, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, el anestesiólogo decide, después de conocer al paciente, si va por una anestesia general o va por una anestesia regional. Y para eso, antiguamente se premedicaba al paciente, ¿no? La premedicación es para que el paciente entre sedado, tranquilo, y con menor liberación de estrés y de catecolaminas al quirófano, ¿no? Y generalmente se dejaba una benzodiazepina. Hay que, con todos estos objetivos, ¿no? Estos son los objetivos de una premedicación 24 horas antes de la cirugía. Pero a quienes no se debe premedicar, ojo, no se debe premedicar pacientes obesos, no se debe premedicar pacientes cardiópatas, no se debe premedicar neonatos, no pacientes ancianos, pacientes con estados de shock, hipovolemia, pacientes con traumatismos cráneoencefálico porque vas a ocultar su estado neurológico, ¿no? Y vas a aumentar la presión encefálica por retención de CO2 a consecuencia de la depresión respiratoria que puede causar la benzodiazepina. A su vez, la benzodiazepina, ya hemos visto, puede provocar una obstrucción de las vías aéreas superiores, llegando a producir insuficiencia respiratoria. Recuerden que cuando se premedica, el paciente todavía no está en el quirófano, está en su cama de hospitalización, ¿no? Y ahí generalmente en los centros hospitalarios no hay monitores, ¿no? Si es un paciente anciano, por ejemplo, donde debemos disminuir la dosis al 50%, muchas veces hay ancianos que son muy lábiles y se pueden deprimir, ¿no? Entonces, muchas veces, como esa premedicación se da en la noche, y en la noche hay menos vigilancia, no se dan cuenta de que el anciano se deprimió, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de dejar premedicación a pacientes ancianos, cardiópatas, pacientes en shock, pacientes obesos, neonatos y pacientes ambulatorios, ¿no? O pacientes con compromiso del sensor. Esto lo vamos a ver ahorita, todo esto. Y por último, ya para acabar esta clase, el manejo de la vía aérea, ¿no? Entonces hemos visto el paciente sometido al acto anestésico, ¿no? Primero analgesia, luego inconsciencia, hipnosis, y luego cuando el paciente pierde la conciencia viene la administración del relajante muscular. ¿Para qué? Para poder realizar la intubación orotraqueal. El paciente para eso ya está en apnea total, en inconsciencia y en apnea total. Entonces, vamos a ver que una de las indicaciones, según el ATLS, de intubación orotraqueal es el Glasgow menor a igual a 8 puntos, ¿no? En el caso de la anestesia, el paciente ya se encuentra inconsciente, entonces se encuentra con un Glasgow menor de 8 puntos y ¿qué hay que hacer? Hay que asegurar la vía aérea que está en peligro. ¿De qué? De que se contamine con un vómito del paciente y con las secreciones del tubo digestivo, en cuyo caso se transformaría la patología en una aspiración pulmonar que es de gran morbimortalidad en sala de operación. Por lo tanto, hay que intubar al paciente, ¿no? Hay que colocar un tubo en la tráquea para poder garantizar la oxigenación de la sangre, ¿no? ¿Cómo vamos a intubar? Esta práctica ustedes la van a hacer el día de mañana con sus profesores de práctica y ellos les van a enseñar también los tubos orotraqueales y les van a presentar al laringoscopio que está acá arriba. ¿Ya? El laringoscopio consta de un mango y una hoja de laringoscopio, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es mostrarles la técnica de la intubación orotraqueal. Se acoplan mango y hoja, ¿no? Dentro del mango hay dos pilas comunes y corrientes que van a prender el foquito de la hoja cuando se acoplan, ¿no? Entonces se
se sostiene el mango del laringoscopio con la mano izquierda, como ven acá en la foto, y se va a introducir la hoja por la comisura labial derecha del paciente. El paciente ya está dormido, ¿eh? Que esté con los ojos abiertos no quiere decir que esté despierto, ¿ya? Está dormido. Entonces la hoja del laringoscopio va a entrar por la comisura labial derecha y luego se va a dirigir a la línea media de la boca. Vuelvo a repetir, el mango del laringoscopio se sostiene con la mano izquierda. Miren la posición de los dedos, ¿ya? Y luego abres la boca con la mano derecha, con 2 dedos de la mano derecha abres la boca del paciente, entra la hoja del laringoscopio por la comisura labial derecha. ¿Hasta dónde voy a entrar, doctora? Hasta que visualices la epiglotis, que es una lengüeta de color rosado. Acá está la epiglotis, ¿ya? Luego vas a hacer el siguiente movimiento. Todo esto que ven acá está describiendo lo que les estoy diciendo. Vas a hacer el siguiente movimiento. Ya estás en la mitad de la boca. No te vas hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Entraste por acá, ¿no? Introduciste la pala hasta visualizar la epiglotis, que es una lengüeta de color rosado caída. En ese momento vas a levantar la mano izquierda con todo y mango hacia arriba y hacia adelante para que te muestre la glotis indirectamente, ¿ya? Ojo, la hoja del laringoscopio cae en la vallécula entre el final de la lengua y el comienzo de la epiglotis, ¿ya? Ese es un repliegue, fondo de saco ciego, final de lengua, comienzo de epiglotis. No cojo epiglotis para nada, no la toco. La punta de la hoja del laringoscopio queda en el pliegue entre lengua, final de la lengua y comienzo de la epiglotis. Eso tiene el nombre anatómico de vallécula. Ahí cae la punta de la hoja del laringoscopio. Levanto hacia arriba y hacia adelante para que me muestre la glotis, que la voy a reconocer por las cuerdas vocales en B invertida y de color blanco nacarado. Con la mano derecha voy a introducir el tubo orotraqueal entre cuerda y cuerda vocal, ¿ya? Entre cuerda y cuerda vocal. Y va a pasar acá. ¿Hasta dónde debo introducir el tubo orotraqueal? Sencillamente el tubo tiene una marca, una línea negra encima de este globo de seguridad que se llama CAF, ¿no? Mañana van a ver las partes del tubo orotraqueal. Sus profesores le van a indicar cuáles son las partes del tubo orotraqueal y van a ver entre ellas el globo de seguridad o CAF, C-U-F-F, ¿no? Encima del CAF hay una línea negra. Cuando pasa el tubo entre la cuerda y cuerda y desaparece la línea negra, ahí debo dejar de introducir el tubo orotraqueal. Ahí queda. Y luego, ¿qué hay que hacer? Hay que inflar el CAF con una jeringa cargada de aire y luego al tubo orotraqueal conectarle el ventilador mecánico. En el caso de ustedes, si están en un RCP, hay que conectar, ¿qué? El ambú, ¿no es cierto? El ventilador manual al tubo orotraqueal. Este acto puede ser difícil de hacer y se puede predecir. ¿En qué casos es difícil de hacer? En pacientes obesos, por ejemplo, que traen la boca chica, la lengua grande, es más dificultoso. Requiere más pericia del anestesiólogo para introducir el tubo orotraqueal. En pacientes que traen traumatismos de boca, pacientes que traen alteraciones congénitas de la boca, también pacientes de cuello corto, de boca chica, ¿no? Pacientes gerontes que traen ausencia de piezas dentarias, también es más difícil la ventilación u oxigenación del paciente. Sin embargo, no es imposible, ¿no? Yo puedo predecir que esa intubación sea difícil, sí puedo predecirla mediante todos estos predictores anatómicos, que son la clasificación del Corman-Lenné, la clasificación de Mallampati, la distancia tiromentoniana, la distancia esternomentoniana, la apertura de la boca o distancia interincisivos y la protrusión mandibular. Entonces debo tener en cuenta todos estos predictores anatómicos para sospechar
24 horas antes de que ese paciente va a ser difícil de intubar. Y para eso voy a tomar mis medidas preventivas, ¿no? De todas esas clasificaciones, las del Coleman-Lenné es la única que tiene que ver con la visualización directa de la vía aérea, que es la glotis, ¿no? Y ahí van a ver ustedes que está el Coleman 1, el Coleman 2, que solo se ve a la maniobra de la laringoscopía solamente el 50% de la glotis. O, por ejemplo, por más que levantas con el brazo izquierdo el mango del laringoscopio, solo ves la epiglotis, no ves más. O no ves nada, ni siquiera la epiglotis. Y van a ser más difíciles de intubar tanto el grado 3 y el grado 4. El Mallampati es con el 24 horas antes de la cirugía. Usted le pide al paciente que abra la boca, ¿no? Y si usted ve paladar blando, pilares y úvula, ese es un paciente fácil de intubar. Pero si usted solo ve paladar blando, pilares y base de la úvula, eso es un grado 2. Ya se va poniendo más difícil la cosa. El grado 3 y 4 son los más difíciles, donde solo ves el paladar blando, por más que abre la boca, no veo los pilares ni la úvula, sino solo veo el paladar blando, y en el 4 que no logras ver ni el paladar blando cuando abre la boca. Entonces ya me está hablando de que voy a tener problemas durante la intubación orotraqueal, ¿no? También la distancia tiromentoniana o escala de Pattil-Aldrete, que normalmente debe ser mayor de 6.5, ¿no? O de 3 o 4 traveses de dedo, ¿no? Normalmente. Si es menos, ya estoy hablando de, o sospechando, intubación difícil. Igual la distancia externo-mentoniana, ¿no? Desde la horquilla external hasta el mentón debe ser mayor de 12.5. Si es menor, ya estoy sospechando intubación difícil. La distancia interincisivos debe ser mayor de 3 centímetros, ¿no? Si tengo una apertura de boca menor a 3 traveses de dedo, ya puedo estar sospechando intubación difícil. La macrognatia y la micrognatia también hacen la intubación dificultosa, y las enfermedades congénitas, miren esta micrognatia, ¿no? Estas alteraciones del maxilar, ¿no? O del cráneo o de la columna cervical, ¿no? Que van a hacer que tengamos problemas para la intubación. Esto para que conozcan la cánula de Mayo, ¿no? O tubo orofaringio, que cuando el paciente ya está inconsciente, antes de la intubación le coloco el tubo de Mayo que entra de esta manera y luego dentro de la boca se rota, ¿no? ¿Y cuál es la función del tubo de Mayo? Llevar la base de la lengua hacia adelante, hacia arriba, para desobstruir la vía aérea y facilitar el pasaje del oxígeno. Eso de intubación orotraqueal, que es muy importante para ustedes, por favor pónganle el 100% de la atención, porque todo médico debe saber intubar para salvar una vida en cualquier emergencia. Obviamente, la máscara de oxígeno, ¿no? Que vamos a tener para oxigenar al paciente. Las alternativas para, si es que no entra el tubo orotraqueal, generalmente la que tenemos más a la mano actualmente es la máscara laringea. Antes teníamos combitubo, mañana le van a explicar qué es el combitubo y cómo se maneja la máscara laringea. Acá no les voy a decir más, y les recomiendo por último ver este video que les voy a dejar en la clase, que es muy académico y que explica y resume todo lo que les vengo diciendo ahorita para realizar una intubación orotraqueal. Bien, con esto hemos terminado la primera clase.